Hola a todos, bienvenidos a este video donde analizaremos una partida jugada por Daniel, uno de nuestros alumnos de nivel básico de la Escuela Queretana de Ajedrez. Así que, sin más, analicemos la partida donde Daniel juega con las piezas blancas y su rival juega con las piezas negras. Su rival se conoce como Javi Arnal y se llevó a cabo esta partida en liches con una modalidad de 10 minutos sin incremento. Así que, sin más, vamos a comenzar por ver la partida. Daniel comienza con E4, las negras responden E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Con esta combinación de jugadas, Daniel con piezas blancas plantea lo que se conoce como la apertura española. Lo que buscamos es, número 1, controlar el centro del tablero estableciendo un peón en una casilla central. Número 2, desarrollar dos piezas menores como lo son el caballo y el alfil. Estas piezas siempre quieren salir al combate para poder provocar amenazas y defender otras piezas. Y número 3, al liberar estas dos piezas que dejan claro el espacio entre el rey y la torre, podremos hacer el enroque corto. El enroque es una jugada especial que nos permite mantener a salvo al rey. A continuación, las negras juegan caballo F6, lo que se conoce como la defensa berlinesa de la apertura española. Este caballo cumple una función doble, que es liberar el espacio para en un futuro realizar el enroque de las negras, y número 2, atacar un peón de las blancas que en este momento está indefenso. Daniel decide defenderlo con caballo C3, este caballo sale a la acción defendiendo a su peón. Ahora las negras avanzan a su peón a D6, lo que podría ser una pequeña imprecisión. Parece que lo que buscan es liberar a su alfil, aunque con esta jugada también impiden que su alfil de casillas negras salga por esta diagonal a buscar amenazas de ataque. Este alfil ahora no podrá salir, tendrá que mantenerse en esta casilla si las negras quieren hacer su enroque corto, lo cual podría limitar un poco su movilidad en un futuro. Daniel en este momento lo que busca hacer es proteger a su rey, pero antes decide hacer la jugada H3, con lo cual bloquea la casilla G4 para las negras. En este momento las negras ya no pueden traer un caballo ni un alfil a esta casilla, lo cual en algunas ocasiones podría llegar a ser un poco molesto. Bueno, vamos a ver qué hacen las negras. Las negras deciden empujar y molestar al alfil de casillas blancas de Daniel, quien simplemente lo retrocede para que se encuentre a salvo. Las negras liberan al alfil en la única casilla que tenían disponible para poder realizar su enroque. Y en este momento Daniel realiza su enroque manteniendo así a salvo a su rey. Las negras realizan lo propio. Ahora es turno de Daniel y solo le falta desarrollar una pieza menor, lo que es el alfil de C1, y lo libera avanzando al peón de la dama. Con esta jugada, el alfil ya tiene esta diagonal disponible para salir al combate en algunas casillas que pueden ser muy prometedoras. El negro, en esta ocasión, decide mover un caballo. Esta jugada también se puede considerar una imprecisión, ya que aunque parezca que este caballo está avanzando, atacando algunas piezas, peones de las blancas, no sirve de nada esta jugada porque todas estas piezas están protegidas. El peón de A2, el peón de C2, el peón de D3, todas están protegidas por otro peón, por una dama, por una torre. Entonces este caballo, con una jugada muy simple como la que hace Daniel, A3, sencillamente tiene que regresar a la casilla donde estaba y lo único que consiguieron las negras fue perder un tiempo. Hay que tener entonces cuidado en algunas situaciones donde queramos avanzar a nuestras piezas para buscar ataques, porque si simplemente las avanzamos sin tener un plan o sin darnos cuenta que no van a conseguir una amenaza grave contra nuestro rival, vamos a perder tiempos. En este momento las negras perdieron un tiempo. Fíjense que no pueden llevar su caballo a ninguna otra casilla que no sea C6, donde estaba anteriormente, porque si no, pues lo van a perder. Ese caballo entonces tiene que regresar por donde llegó. Es turno de Daniel y en este momento decide liberar a su alfil a la casilla G5. En este momento Daniel ya tiene liberadas sus cuatro piezas menores, sus dos caballos y sus dos alfiles. Tiene realizado el enroque, está luchando por el centro con una estructura de peones muy sólida, por lo tanto podemos decir que Daniel ha cumplido con la apertura de una manera satisfactoria, cumpliendo con las reglas básicas. Desarrollar piezas menores, caballos y alfiles, proteger al rey, en su caso realizando el enroque corto, y controlando el centro con una estructura muy sólida de peones. Vamos a continuar la partida. Las negras deciden llevar su caballo en esta ocasión a D4, con lo cual pues está tocando nuestro caballo de F3. Daniel decide simplemente capturar ese caballo. Muchas veces los caballos adelantados, protegidos por peones en posiciones centrales, pueden ser muy peligrosos si es nuestro rival el que nos adelanta un peón. Para nosotros es favorable llevar un caballo a una posición central adelantada
y defendido por un peón. Así que aquí, como este caballo puede llegar a ser peligroso para las piezas blancas, Daniel, sin pensarlo, decide capturarlo. Ahora bien, el peón de las negras puede capturar al caballo de Daniel, pero él simplemente retira a su caballo a E2, con lo cual ahora le apunta al peón de las negras y si las negras no lo defienden, lo va a capturar. Una jugada lógica, muy natural para defender a este peón sería avanzar el peón de las negras hasta C5, con lo cual defenderían a su peón. Las negras, por alguna razón, deciden jugar C6, probablemente se les fue el dedo, tal vez querían defender a su peón, pero en este caso lo dejaron desprotegido, por lo tanto es un terrible error que Daniel decide aprovechar capturando a ese peón con su caballo. Caballo por D4 y ya tenemos ventaja de un peón en la posición blanca. Las negras ahora deciden avanzar este peón, reforzando su estructura de peones. Aquí hay varias jugadas disponibles para Daniel. Él lo que decide hacer es mantener la torre en E1, controlando la columna semiabierta de E. Otra jugada que podía ser muy buena era avanzar este peón atacando al caballo de las negras. ¿Por qué Daniel decide mover esta torre? Probablemente quiere fortalecer la posición en E4 para que, si un peón captura, podamos capturar con nuestro peón y este peón se mantenga defendido por la torre y el caballo amenazado por la dama se mantenga defendido por nuestra dama. Esta es una posibilidad que probablemente vio Daniel en esta posición. Y lo que jugaron las negras después de que Daniel trae su torre a E1, fue dama D6. Esta dama en D6 simplemente está buscando activarse. En este momento no amenaza casillas muy peligrosas para las negras, ni está amenazando piezas indefensas. Por lo tanto, Daniel puede continuar con su ataque. Esta jugada es un error de las negras. ¿Por qué? Porque aquí se puede jugar simplemente E5 avanzando al peón y atacando dos piezas al mismo tiempo, la dama y el caballo. Si las negras quisieran mantener a su dama en el tablero, la tendrían que mover, pero perderían a su caballo con un peón, con esto obteniendo una desventaja muy grande. Daniel no avanzó a su peón, parece que prefirió llevar su caballo, en este caso a F5, haciendo una doble amenaza contra dama y alfil. La dama se tiene que mover, decide moverse en este caso a E5, pero entonces Daniel captura al alfil, caballo por E7, dando jaque al rey. En este momento, la mejor jugada de las negras es simplemente retomar al caballo. Las negras deciden recapturar con la dama, pero entonces se viene la jugada E5, con lo cual este caballo queda completamente clavado. ¿Qué pasaría si el caballo se quita de la amenaza del peón? Pues sería una terrible jugada porque perderían entonces a su dama, ya que el alfil la puede capturar. Las negras parece que se dan cuenta, se toman un tiempo y deciden simplemente mover a su dama. Aquí, bueno, sin pensarlo, Daniel decide aprovechar la oportunidad y captura al caballo. Ahora bien, las negras deben tener mucho cuidado porque si capturan a este peón con el peón negro de G7, el alfil al capturar al peón tiene una diagonal muy peligrosa donde también pueden venir a continuación piezas de las blancas a amenazar al rey negro y la amenaza de mate va a ser muy difícil de proteger para las negras. Entonces, probablemente viendo esto, las negras deciden llevar su dama a la casilla D4, con lo cual defienden la posición del peón y al mismo tiempo atacan un alfil indefenso de Daniel. Daniel decide en este momento capturar al peón y no le interesa dejar indefenso a su alfil, porque si las negras deciden capturar a ese alfil, aquí viene una combinación de mate forzada con la cual las blancas ganan. La jugada inicial sería G por F8, con lo cual el peón captura, promocionándose tal vez en dama. Inmediatamente el rey negro captura a la dama, rey por F8. Y viene la jugada ahora alfil H6, dando jaque al rey, que no puede venir a la columna E porque la amenaza la torre. Tendría que regresar a la casilla G8 y ganan las blancas con el jaque mate, torre E8. El rey no puede escapar y las blancas ganarían la partida. Probablemente las negras vieron esta combinación de jugadas, con lo cual no capturaron al alfil y decidieron retomar al peón de las blancas que está en G7. Así que las negras toman al peón,
Las blancas deciden en este momento traer a su dama al ataque. En momentos de ofensiva es importante adentrar a las piezas, llevarlas lo más cerca que podamos del rey y buscar temas tácticos para culminar una partida. Las negras deciden amenazar un alfil que Daniel se toma el tiempo de retirar y en este momento avanzan un peón que no tiene mucho sentido ya que deja indefenso al peón de las negras de D5 que Daniel decide capturar simplemente amenazando a su vez a la torre de A8. Las negras deciden mover a su torre y aquí Daniel hace la jugada rey H1, con lo cual pues mantiene a salvo al rey de una posible amenaza que podría venir con una captura con el alfil en esta posición, aunque en este caso no hay tanto problema. Probablemente le preocupa los rayos X que tiene la dama contra su rey y decide moverse. No es una imprecisión, aunque bien pudimos haber hecho una jugada más incisiva, como por ejemplo alfil H6, clavando a la dama y amenazando con rayos X a la torre. Esa dama se tendría que mover y la podemos capturar y luego capturar a la torre para tener un poco de ventaja. Bueno, Daniel decidió mover al rey. Las negras juegan alfil B7 con esta jugada, pues amenazando a nuestro alfil. En posiciones de ventaja podemos intercambiar piezas de mismo valor sin ningún problema, lo que hace Daniel en este caso, alfil por B7, la torre captura y ahora Daniel continúa con su ataque, esta vez con la jugada torre E3. Lo que está buscando es traer esta torre a la misma columna donde está el rey rival para buscar amenazas de ataque. Las negras deciden mover su peón, están dando ya algunas patadas de ahogado, saben que están en una posición de desventaja, buscan molestar a la estructura de peones de Daniel. Él ignora la posibilidad de la captura y decide continuar con su ataque. Ahora las negras deben ser muy cuidadosas en esta posición porque si dejan a la dama y al rey en la misma columna amenazadas con la torre, lo que puede suceder es que claven a la dama. Y justo en esta partida las negras cometen el error de mover a la torre, en este caso mueven la torre a D7 y se viene la jugada alfil F6. ¿Qué está pasando ahora? La dama no puede capturar al alfil ya que está clavada por la torre. No se puede mover. Las negras decidieron jugar simplemente dama G6. Podrían haber capturado también la torre, aunque ya aquí cualquier jugada es perdedora para las negras. Deciden mover la dama a G6 y hay que tener cuidado aquí porque no debemos capturar con la dama. En este tipo de posiciones donde atacamos más de una vez a una pieza valiosa, hay que buscar atacar primero con la pieza de menor valor, en este caso la torre. Atacamos con la torre, fue lo que hizo Daniel en la partida, torre por G6, y todavía, si las negras hubieran capturado con el peón de F, se hubieran salvado unas jugadas más del mate, ya que ahora vendrían jugadas como dama E5, quitando a la dama de la amenaza del peón, las negras tal vez amenazarían doble al alfil, luego las blancas buscarían proteger ese alfil y traer su torre a la columna abierta, etc. Y tardaríamos un poco más en ganar la partida. Pero las negras capturaron con el peón de H, lo cual es un terrible error, ya que en este momento, en una sola jugada, las blancas ganan la partida. Y Daniel consigue ganarla simplemente llevando su dama a H8. Dama H8, jaque mate. El rey no puede capturar a la dama ya que se encuentra defendida por el alfil y no puede escapar a ningún lugar porque todas las casillas están amenazadas por piezas blancas. Con esta jugada, Daniel gana la partida. Y si estás viendo este video y te interesa aprender ajedrez, puedes dejarnos un mensaje y con todo gusto te enviamos información. Nos vemos en el próximo video.